El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los indígenas colombianos han sido víctimas de paramilitares. El mejor ejemplo es el pueblo cancuamo, que debió ser protegido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por militares que los han confundido con guerrilleros. Así sucedió con Álvaro Chocue Ramos, que murió por balas del ejército el 30 de marzo de 2013, y tampoco han escapado de las armas de la guerrilla. El 5 de noviembre, Manuel Antonio Tumiñá, de 42 años, quien pertenecía a la Guardia Indígena desde hacía 10 años, y Daniel Coicue, de 63 años, padre de 2 hijos, fueron asesinados por guerrilleros de las FARC. La Asamblea Indígena, que juzgó a los 5 adultos y 2 menores, los sentenció así: 60 años de cárcel para alias Fercho, líder del asesinato, 40 años para sus 4 acompañantes, y latigazos y entrega de los menores al ICBF. Ahora, el máximo jefe de las FARC cuestiona la pena, pero no la eliminación de esta etnia. Los indígenas también son víctimas de reclutamientos, desplazamientos y bases militares cercanas que, al ser atacadas, causan heridos y destrucción. Por ello dijeron que deben dejarlos fuera del conflicto armado. Muy buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, concebido para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan opinión. Hoy nuestro tema, la tan sonada por estos días, justicia indígena, a propósito de una sanción, de un fallo que sí que le ha enseñado la justicia ordinaria. En 4 días han capturado a los responsables de 2 asesinatos, han hecho todo el proceso de investigación y demás, y en 4 días se ha hecho la sanción. 40 y 60 años por homicidio. La gente le está exigiendo precisamente ese tipo de accionar, de comportamiento a la justicia ordinaria, que en este momento se encuentra en paro, la rama judicial. Pues para hablar sobre este tema nos acompaña el consejero mayor de la UNIC, Luis Fernando Arias. Mil gracias por acompañarnos a esta hora en Contrastes. Muchas gracias por la invitación. Consejero, mucho se ha hablado sobre la justicia indígena. Algunos la han estigmatizado y dicen simplemente que es un escenario también de impunidad, donde todo se resuelve a través de los lapos, que también son una sanción y una condena al interior de las comunidades indígenas. Pero con este referente la situación ha cambiado, no solamente la mirada de respeto a nivel nacional, sino internacional. ¿Cómo funciona la justicia indígena? Porque es que está amparada además por la Constitución Nacional, consejero. Bueno, la justicia indígena de los pueblos indígenas es una práctica ancestral y milenaria que los pueblos indígenas han venido desarrollando conforme a sus leyes de origen, a su derecho mayor, a su derecho propio. Lo que hizo la Constitución Política del 91 fue reconocer esa práctica ancestral de los pueblos indígenas. Y, la justicia indígena se funda principalmente en el principio de la oralidad, ¿cierto? Por eso, vemos que los procesos son un poco acelerados, ¿cierto? Porque, los códigos, las leyes nuestras están implícitas en la tradición cultural, en la tradición jurídica, en los usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas. Y en la gran mayoría de las veces, como ocurrió el pasado fin de semana, las decisiones se toman de manera colectiva. Es la asamblea, es la comunidad, el juez natural. Entonces, en este caso, la justicia indígena tiene unas normas, tiene unos procedimientos, tienen un tipo de sanciones que pueden ser, dependiendo del pueblo indígena, pueden ser el juete, el cepo, puede ser trabajo comunitario, pueden ser procesos de limpieza espiritual, de confesión, de destierro, o como ocurrió en este caso, sí, de cárcel. Y quiero decir una cosa, es que, esto viene ocurriendo desde hace mucho tiempo para acá. Hoy hay en la cárcel más de 600 indígenas, muchos de ellos sancionados por sus autoridades, ¿cierto? Y que han sido guardados
en las cárceles, porque ya hay hoy convenios interadministrativos entre el IMPEC y la autoridad indígena para establecer estos mecanismos de coordinación. Entonces, esto que el país, digamos, apreció el fin de semana, lo vienen haciendo todos los pueblos indígenas en todas las regiones del país. Entonces, no es cierto que, digamos, la justicia indígena sea una justicia de impunidad o de alcahueta, todo lo contrario, es una justicia eficiente, oportuna, que brinda todas las garantías, que es proporcional con el daño que se ha causado, ¿cierto? Y que sobre todo, digamos, busca restablecer el equilibrio y la armonía que se ha roto cuando se ha cometido este tipo de faltas. Consejero, ¿cuál es la situación de las comunidades indígenas hoy en medio del conflicto armado, el tema del reclutamiento por parte de las FARC, que obviamente tienen gran incidencia en esta parte, y hablamos de la zona del Cauca donde se desarrolló el asesinato de estos dos líderes indígenas, en medio de una confrontación que no tiene ningún tipo de explicación? Bajan unas vallas, los miembros de las FARC no están de acuerdo y matan a estos dos personajes de las comunidades indígenas. Bueno, la situación de los pueblos indígenas en Colombia sigue siendo una situación tan grave como invisible, porque desafortunadamente hoy el conflicto colombiano se sigue desarrollando en nuestros territorios y son nuestra gente quienes siguen siendo víctimas del conflicto por todos los actores armados, porque no solamente las FARC recluta, también lo hace el ejército, también lo hace el ELN, también lo hacen las bandas criminales, los grupos de narcotráfico que colocan a nuestros jóvenes al servicio de todo este negocio, ¿cierto? Entonces, por eso, digamos, nosotros venimos insistiendo en la necesidad urgente, inmediata, de que se declare un cese bilateral de hostilidades, ahora que se están adelantando estas conversaciones en La Habana, que ojalá arranquemos por los territorios de los pueblos indígenas como territorios de paz. Nosotros contamos con la Guardia Indígena, que es capaz de mantener, de ejercer el control social, el control territorial en los territorios indígenas. Y la Guardia Indígena es una fuerza de paz, es la expresión social, política y organizativa que los pueblos indígenas tenemos para controlar y defender el territorio, tanto en medio del conflicto como en un escenario del posconflicto, que nosotros creemos va a ser muy importante. Nosotros vemos con mucha preocupación que tanto el gobierno colombiano como las FARC no se están preparando para la paz, sino es para la guerra, ¿cierto? Reclutamiento, armamento, en fin, pareciera que no estuviéramos pensando en que en 1 o 2 años pudiéramos llegar al fin del conflicto armado colombiano. Entonces, el hecho de que el conflicto hoy esté, digamos, agudizado en nuestro territorio, eso ha provocado asesinatos. Este año llevamos cerca ya de 40 compañeros indígenas asesinados. Desplazamientos, este año ya van más de 3.000 asesinatos. Tenemos casos graves de violaciones sexuales contra mujeres indígenas, contra niñas, ¿cierto? Minas antipersonas en los territorios indígenas, amenazas, ¿sí? Tenemos toda la dirigencia nuestra amenazada, ¿sí? Proceso de estigmatización, de señalamiento, de persecución. Los unos nos asocian y nos dicen que somos guerrilleros, y la guerrilla nos dice que somos colaboradores de la fuerza pública. Es decir, cada uno trata de justificar sus acciones, sus actuaciones en detrimento y en desconocimiento del ejercicio de autonomía y de control territorial de los pueblos indígenas. ¿Es reconocida la autonomía, la independencia de los pueblos indígenas en nuestro país? La Constitución política... O lo reconoce la Constitución, pero en el quehacer, en el diario vivir, se violenta. Mira, nosotros hemos tenido que dar una pelea fundamental frente a eso, porque siempre se quiere limitar el ejercicio de la autonomía de los pueblos indígenas. Mire, a mí me llamó mucho la atención escuchar en estos días al señor ministro de Defensa decir que estaba de acuerdo y que iban a respetar la decisión de los indígenas. Pero en el pasado, cuando hemos tenido problemas con la fuerza pública y cuando hemos tenido entonces que sancionar a los soldados del señor ministro de Defensa, entonces somos terroristas, nos investigan por secuestro, nos investigan, mejor dicho, por todo, para que vean, digamos, las grandes contradicciones que existen en estos momentos. Entonces, a pesar que hay el reconocimiento de la autonomía indígena, de la justicia indígena como un principio constitucional, como un juez jurisdiccional, con un desarrollo amplio de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, distintos sectores políticos, económicos del país, digamos,
desconocen y cuestionan este derecho legítimo que los pueblos indígenas nos hemos ganado con nuestra lucha durante siglos. Una pausa y regresamos en Contrastes. Radio Revista Encuentro. Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Hoy hablando con el consejero de la UNIC, el alto consejero de la UNIC, sobre la situación que viven las comunidades indígenas a propósito de un detonante que ha llamado la atención fuertemente a la ciudadanía y a las autoridades competentes sobre la justicia indígena. ¿Cuál es la situación hoy de los jóvenes de las comunidades indígenas? ¿Qué tan desamparados, qué tan acompañados están de diferentes programas? No para cambiar su ideología, sino para reforzar y encaminarlos, por supuesto, a fortalecer todo el tema de las comunidades indígenas, de la autonomía. ¿Existe eso o ustedes caminan ahí sí, allanan el escenario de manera solitaria, sin ningún tipo de acompañamiento? Mira, en estos momentos pudiéramos decir que la juventud indígena está en una orfandad institucional. Digamos, están huérfanos por parte del apoyo del Estado, que les permita, digamos, poder generar y recrear otro tipo de actividades en las comunidades. Por eso los jóvenes están expuestos a, digamos, a que los distintos actores, digamos, los puedan coaccionar para involucrarlos en el conflicto. Por eso nosotros desde la UNIC, digamos, a partir de este año, ya próximamente, la próxima semana, vamos a iniciar un proceso a nivel nacional bien interesante. Y es el primer campeonato nacional indígena de fútbol entre jóvenes de 17 a 26 años, para que los jóvenes, digamos, se puedan integrar alrededor de este proyecto, digamos, recreativo, cultural y político, ¿cierto? Poder brindarle oportunidades a los jóvenes, ¿cierto? De que los jóvenes, digamos, se sientan útiles dentro de la comunidad, plantear otro tipo de espacio, en fin, y esto nos permita empezar a juntar y digamos, a curar, digamos, todas estas heridas que se han venido planteando. Esta es una iniciativa que arrancamos desde el año pasado y que ya se logró concretar y ya vamos a arrancar con esa iniciativa para, digamos, para un poco, digamos, brindarle unas nuevas oportunidades y unas nuevas posibilidades a los jóvenes. Consejero, ¿qué tipo de acompañamiento a nivel internacional? Ya usted nos ha evidenciado que infortunadamente, aunque la Constitución les ampara y les reconoce su autonomía, en la práctica la situación es completamente diferente. A nivel internacional, ¿cuál es la mirada? Y le pido que hagamos el análisis desde la perspectiva del hecho más reciente, que es la muerte de los dos miembros de la comunidad indígena, porque Naciones Unidas ha presentado dos miradas bastante contradictorias. Por un lado les acompaña, les reconoce, y por otro pide investigar, invisibiliza de alguna manera el tema de la autonomía de las comunidades indígenas. Bueno, nosotros, digamos, en el contexto internacional tenemos que decir que ha habido un mensaje de solidaridad muy fuerte con los pueblos y comunidades indígenas, ¿cierto? Tengo que decir que desde que ocurrió este hecho en Toribío, tuvimos el acompañamiento permanente y decidido de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en cabeza de Tok Howland. Allá estuvo el segundo adjunto de Tok acompañándonos. Ellos fueron garantes precisamente del juicio. Por eso hemos recibido con mucha extrañeza las declaraciones que ha dado el señor coordinador residente a algunos medios de comunicación, en el que afirma que no se puede responder a una violación con otra violación, ¿cierto? Porque si vamos a hablar de violación de derechos fundamentales o de derechos humanos, uno esperaría que fuera la oficina del Alto Comisionado que se refiriera al respecto. Y sobre todo cuando Naciones Unidas fue precisamente el garante de todo este proceso. Entonces nosotros vemos unas contradicciones internas también entre Naciones Unidas, entre, digamos, el coordinador residente
y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, que estuvo acompañando este proceso. Y bueno, la recomendación muy respetuosa al coordinador residente de Naciones Unidas es a que se pudiera ilustrar un poco más sobre qué es la justicia indígena, sobre cuáles son sus mecanismos, sus procedimientos, del reconocimiento amplio que tiene la Constitución en la ley. Es decir, ellos tienen que entender que estamos en Colombia y que aquí hay un contexto jurídico y político muy distinto al de otros países. Recientemente el presidente de la República acabó de firmar el decreto 1953 que le otorga la autonomía a los pueblos indígenas en materia de educación, en materia de salud, en materia del ejercicio de la jurisdicción especial indígena. Hay un capítulo dedicado en ese decreto a la jurisdicción especial indígena que pone en funcionamiento a los territorios indígenas. Es decir, el contexto de los derechos de los pueblos indígenas en Colombia es muy distinto y va muy avanzado en toda la región. Es decir, el caso colombiano en materia de reconocimiento de derechos, desde el punto de vista de la autonomía, es un referente mundial y para toda la región. Entonces, nosotros esperamos de que haya, digamos, sido una apuesta, digamos, hayan sido unas declaraciones ligeras, a priori, sin tener en cuenta, digamos, todo este contexto y todo este, digamos, acumulado, digamos, que tenemos en el país. Ya las instituciones del Estado de Derecho colombiano han salido a pronunciarse y reconocen plenamente el ejercicio, así lo dijo el señor vicefiscal, así lo ha mencionado el mismo gobierno nacional. En fin, han habido todas las opiniones sobre este tema de las instituciones del Estado Social de Derecho que reconocen de manera plena y acatan la decisión de las comunidades indígenas. Entonces, nos parecen unas declaraciones fuera de contextos y digamos que caen en un momento, yo no sé si de pronto el coordinador residente lo hace para congraciarse con quienes están en La Habana por el rol que ellos están asumiendo de facilitar la participación de las víctimas. Esperemos que no sea así. Precisamente frente al proceso de paz que se desarrolla en La Habana, Cuba, ¿cómo recibieron ustedes el comunicado por parte de las FARC donde aceptan ser responsables de este hecho? Pero no van más allá, es decir, sí, efectivamente somos responsables de la muerte en un suceso y demás, pero no es claro y contundente, categórica, no evidencian su responsabilidad absoluta frente a este y a muchos más hechos que se han presentado con las comunidades indígenas. Bueno, a nosotros no nos sorprende realmente los comunicados de las FARC, porque sacaron uno el fin de semana y la tarde de ayer volvieron a sacar otro comunicado. Y no nos sorprenden porque ese ha sido como el modus operandi de las FARC cuando ocurre este tipo de situaciones. Nosotros creemos que no hay ningún tipo de justificación para asesinar a ninguno, ni a un indígena ni a cualquier ciudadano del país, ¿cierto? Pero además de eso, nos preocupa sobremanera, por ejemplo, que en el primer comunicado se individualice y se señale a dirigentes nuestros de manera, digamos, particular, sí, ¿cierto? Eso nos preocupa. Como también, digamos, tenemos que decir con toda claridad de que uno esperaría, sobre todo porque estamos en el marco de un proceso de paz, que el movimiento indígena le apuesta a una salida política, a una salida negociada, y ha estado jugado por la paz. Uno esperaría de ellos una reacción mucho más clara y contundente en términos de comprometerse de cara al país a no seguir asesinando a los pueblos indígenas, ni a ningún civil, ni a ningún ciudadano de Colombia. Es decir, uno esperaría ese tipo, digamos, de determinaciones, ¿ya? Porque cuando nosotros escuchamos los testimonios, la defensa de los imputados en el marco del juicio, lo que ellos dijeron, todos los 7 dijeron era que tenían órdenes de sus jefes, que estaban cumpliendo órdenes de sus mayores comandantes. Es decir, hay una orientación por parte de los comandantes, por parte del secretariado, en ese sentido. Eso quedó absolutamente claro y develado. Entonces uno, más allá digamos, de ver la solidaridad o el pesar, sí, que dicen que les produce, es rechazarlo con contundencia y asumir el compromiso de que eso no vuelva a ocurrir, que es lo más importante, pero realmente no
no vemos ese tipo de situaciones. Además, la responsabilidad política, digamos, que a esto atañe. El día de ayer nos han planteado la idea de sostener un diálogo, ¿sí? Nosotros ya hemos hablado con Naciones Unidas y esperamos en los próximos días poder viajar a La Habana y poder sostener ese diálogo con la delegación de ellos que está en La Habana, cara a cara, frente a la situación de los pueblos indígenas. Pero ya un representante de las comunidades indígenas había viajado con el grupo anterior de víctimas que estuvo en La Habana, Cuba. ¿Fue usted precisamente? Sí, precisamente yo estuve allá y la propuesta que les planteé era la necesidad de que se recibiera una delegación del movimiento indígena colombiano para que fuera escuchada en la mesa de La Habana, ¿cierto? Para abordar todos estos temas. Esa delegación fue aceptada por parte de las FARC, por parte del gobierno, y estamos incidiendo en estos momentos para que eso se pueda acelerar y podamos, digamos, tener esa conversación lo más pronto posible. Una nueva pausa y volvemos en Contrastes. La educación de niños y niñas como sujetos de derechos es el tema central de la edición 104 de la revista Educación y Cultura. Editor invitado, Alexander Ruiz Silva. Los niños, las principales víctimas de la violencia estructural, pobreza, exclusión y maltrato. Los invitamos a leer a nuestros articulistas. Pase la voz, Educación y Cultura cambió. Suscríbase llamando de lunes a viernes al teléfono 245-3925 y reciba cada 2 meses su revista directamente en su casa y sin recargos. Consejero Luis Fernando Arias, frente al tema de la justicia transicional, ¿cómo pretende jugar la comunidad indígena? Porque obviamente han sido víctimas de este proceso y tienen mucho que decir frente a la justicia indígena, que estaría también moviéndose en este escenario. Bueno, eso me parece una pregunta bien importante. Y quiero decirte una cosa, y es que este tema, digamos, se tuvo muy en cuenta al momento de tomar esta decisión. En la resolución final, porque hay una resolución, ¿cierto?, en el que ya se establecen las penas y todo eso, quedó una cláusula incorporada en el que se establece que la asamblea, la autoridad indígena, se reserva el derecho a la autonomía de revisar las sanciones que se impusieron en el pasado. Caso específico, sí, de este los caso 40 y 60 específico, años. de este caso específico, de revisar esta decisión en el marco de los resultados del proceso de paz, pensando precisamente en que, digamos, se pueda pactar un marco de justicia transicional, ¿cierto? Y que quienes han sido juzgados, digamos, por parte de este grupo guerrillero, puedan en algún momento tener algún tipo de acceso o beneficio a esa situación. Pero en este caso va a ser la Asamblea Indígena quien va a decidir sobre eso. Por eso la importancia de que el movimiento indígena tenga una conversación con la Mesa de La Habana para que pueda también, digamos, considerarse eso. Porque aquí entonces la justicia transicional tiene que entrar a coordinarse con la justicia, con la jurisdicción especial indígena, no únicamente con la jurisdicción ordinaria o cualquier otro tipo de jurisdicción, sino con la jurisdicción indígena. Creo que este sería un hecho único en el mundo y muy interesante de poder analizar. ¿Qué tipo de propuestas específicas pretenden ustedes llevar ahora en el que se allanaría un nuevo escenario de conversaciones con los delegados de las FARC en La Habana, Cuba, después de este suceso? Bueno, nosotros, digamos, en primer lugar, en lo inmediato, digamos, nos mueven asuntos de orden humanitario. Porque, discúlpeme, mientras sigamos frente a un no cese de hostilidades, pues los civiles y por supuesto las comunidades indígenas seguimos estando expuestos al tema de la confrontación y la guerra. Así es. Entonces, digamos, en este momento nosotros nos mueven asuntos de orden humanitario. Por ejemplo, el no involucramiento de los pueblos indígenas de la población civil en el conflicto, no reclutamiento de menores de 15 años, ¿cierto? El tema de las violaciones sexuales contra las indígenas, el tema de la no utilización de artefactos no convencionales contra la comunidad indígena, ya sean tatucos, cilindros bomba, todo otro tipo de situaciones. La no siembra de minas antipersona en los territorios indígenas, ¿cierto? El no establecimiento, por ejemplo, de esto, de propagandas y de vallas y de cosas en el territorio
indígenas, es decir, como unos mínimos, establecer unos mínimos en medio de esto de carácter humanitario que la insurgencia, digamos, los actores armados puedan cumplir si no se da un cese de hostilidades, ¿cierto? Que eso nos parece fundamental. Eso en lo humanitario. Ya en los temas de orden político, nosotros vamos a hacer ya nuestro planteamiento frente al tema de la paz en materia territorial, en materia de cuáles son, digamos, los planteamientos estructurales que nosotros consideramos se deben plantear en este contexto de paz desde el punto de vista político, social, económico, desde el tema de las víctimas, ¿cierto? Del tema, por ejemplo, de los cultivos de uso ilícito, el narcotráfico, que es un fenómeno que nos está afectando a nosotros muchísimo, además de que la hoja de coca es para nosotros, digamos, una planta sagrada y no se nos consulta qué estamos pensando, digamos, en con eso, ¿cierto? Entonces, digamos, las propuestas que nosotros tenemos que plantear en ese escenario son muy amplias y muy importantes, pero no hemos tenido la posibilidad hasta el momento de hacerlo. Frente al tema de las tierras, esas tierras que ancestralmente, históricamente le corresponde a la comunidad indígena, pero que obviamente en medio del conflicto pues han sido usurpadas por los agentes del conflicto. ¿Se tiene alguna propuesta específica para que se le devuelva a los verdaderos dueños terrenos importantísimos en nuestro país, que ancestralmente eran de las comunidades indígenas? Nosotros estamos a la espera de que esta semana, antes del viernes, el señor presidente de la República pueda firmar un decreto que hemos concertado con el gobierno encaminado a proteger jurídicamente los territorios ancestrales de los pueblos indígenas. Es decir, esa es nuestra propuesta de protección de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas. Ya en el primer semestre hicimos el proceso de concertación de ese decreto. En estos momentos ya ha sido firmado por todos los ministros y está a la espera de la firma del señor presidente. Creo que ese sería un avance muy importante, digamos, para los pueblos indígenas en términos de asegurar, ¿cierto?, su derecho a la propiedad sobre los territorios ancestrales, que está en grave riesgo en estos momentos, porque en estos momentos se discute una ley en el Congreso, que es la ley de baldío, que atenta de manera directa contra los derechos ancestrales de los pueblos indígenas, así como también nos ha causado preocupación desde La Habana cuando se ha planteado también el tema de la zona de reservas campesinas, que es un tema que estamos conversando al interior de la Cumbre Agraria Campesina Ígnica y Popular, para establecer también unos acuerdos territoriales entre campesinos, indígenas y afrodescendientes, pero entre nosotros, entre los actores sociales y populares del campo, y no que sea una imposición desde La Habana. Se han intensificado las amenazas y los atentados en contra de los líderes indígenas a propósito de todas estas amenazas, pero también el que se visibilice el accionar abierto y contundente por parte de la justicia indígena en nuestro país. Sí, tenemos que decir que en el último mes, por ejemplo, hemos recibido ya muchas amenazas, y lo peor es que esas amenazas se están concretando. Es decir, no son solamente amenazas de papel o mensajes que llegan, sino que nos están matando nuestra gente. Es decir, eso a nosotros nos tiene muy preocupados, porque como dicen por ahí, aquí cualquiera pesca en río revuelto, ¿cierto? Entonces, por eso, digamos, la necesidad de que hayan, digamos, unos elementos claros frente a la insurgencia, ¿cierto? Porque en este contexto, digamos, cualquier tipo de actor puede golpear, ¿cierto?, para distraer la atención, para, digamos, desviar, digamos, la responsabilidad de otro tipo de actor, y eso lo que genera es un caos y una confusión al interior de la comunidad. Pero sí, en estos momentos está seriamente amenazada toda la dirigencia nuestra a nivel nacional y en el departamento del Cauca. Consejero, rápido, antes de irnos, ¿cree usted que la firma de los acuerdos del proceso de paz en La Habana, Cuba, se va a dar, como lo ha dicho recientemente el presidente de la República, en el primer semestre del 2015? No, nosotros no creemos que se dé en el primer semestre del 2015, pero sí creemos que es el momento de la paz y que se le va a poner fin al conflicto armado. Consejero, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora. Ustedes se dan cuenta que la realidad tiene diferentes miradas y mucho más cuando se aborda el tema de las comunidades indígenas. Mil gracias por su compañía. Nos vemos en 8 días en Contrastes.